Bien, muy buenas noches para todos. Espero que estén bien. Bienvenidos a, pues, a una semana más de física de ondas. Espero que estén bien. Bueno, bien, pues en principio, pues vamos a echarle aquí una revisadita aquí a la plataforma. Bueno, eh, ya desactivamos aquí la edición, desactiva la edición. Bueno, entonces ya hemos revisado por acá por aquí cambié los links de los libros para que por favor pues los revisen. Aquí hay un link para ir, por ejemplo, a esta página que se llama Sildershare. En esta página, si tienen una cuenta de Linked, entonces la pueden descargar o pues se pueden registrar y descargar, pues no solo pues el libro que se está revisando ahí, sino pues muchas más cosas. Por ejemplo, esta es la física de Serway, muy buena, ¿sí? Es una de las físicas que más se usan, ¿sí? Es una de las físicas que más se usan en el ámbito universitario, ¿sí? Entonces ahí está, por ejemplo, ese link, está el link de la física conceptual, que es uno de los libros que también se usan. Ay, este si no lo cambié, de la física conceptual. Ese sí no lo agarró. Bueno, pero entonces la física conceptual. O si no, pues tocaría subirlos al Dropbox. Entonces, para, para poderlos descargar. Sin embargo, pues aquí ya están los libros más representativos. Por ejemplo, aquí en Academia. Oye, no, es que no lo quiere. No, va a tocar dejarlos en el Dropbox porque a mí me abren los links bien, normalito, todo bien. Y fallan a la. Bueno, ahorita mientras ustedes revisan ahí unas cositas, yo los arreglo. Bien, bueno, esta semana vamos a ver lo que es las ondas electromagnéticas y el espectro electromagnético. Hablar de estas dos situaciones pues son pues muy cortas, la verdad, o sea, pues son de manera muy conceptual. Tenemos que hablar, sí, del modelo atómico, eso sí es indispensable hablar del modelo atómico para poder ver el recorrido de todas estas situaciones y ver qué conceptos maneja, qué conceptos se ven pues a partir del estudio del átomo y cómo el resultado y como resultado de ese estudio del átomo pues llegamos a la definición de luz o de dónde nace la luz. Entonces ahí vamos a hablar pues de los modelos atómicos y del espectro electromagnético como tal. Fíjense que aquí en esta semana número 2 está colgada la lectura sobre teoría corpuscular y ondulatoria de la luz, que es uno de los puntos del taller, de los cuales deben pues, leer, revisar y hacer un resumen de esa lectura. Entonces, por eso mismo está aquí para que la podamos revisar y analizar. Entonces, como les venía comentando, pues esta clase, o bueno, la clase del día de hoy, pues es, pues la verdad no es muy extensa, no es muy exageradamente larga porque pues digamos el tema es muy corto. Em, pero pues lo importante es tener los conceptos pues bien claros. Entonces vamos a utilizar también un espacio después del tema pues para solucionar algunas dudas que tengan sobre el taller y asimismo pues para que ustedes puedan ir adelantando pues todas sus actividades que por ahí también me estaban comentando que tenían algunas dudas. Entonces vamos a dejarlas para después del tema y, y poder revisar aquí pues algunos conceptos claves. Bien, entonces, bueno, bien, entonces, fíjense acá. Entonces, cuando nosotros hablamos de una onda electromagnética, entonces tenemos que ver o tenemos que rápidamente asociar dos cosas. Una,
que es una onda que no necesita un medio de propagación. Sí, entonces es una onda que puede viajar por el espacio, es una onda que puede viajar por el vacío. Y la otra, pues entonces que es la onda viaja de modo transversal. ¿Listo? Entonces es una onda de tipo transversal. ¿Listo? Entonces, por eso nosotros podemos modelar esta onda con una onda sinusoidal. ¿Sí? Entonces, una onda sinusoidal. ¿Listo? Entonces, una onda electromagnética viaja de manera sinusoidal. ¿Listo? ¿Por qué transversal? Porque las partículas oscilan de arriba hacia abajo, pero, la onda viaja hacia adelante. ¿Sí? La onda viaja particularmente hacia adelante. ¿Qué más podemos hablar de una onda electromagnética como concepto previo? Y es que la velocidad de la onda es constante. La velocidad de la onda es constante. Y particularmente la velocidad de esa onda se le llama c. Y ese c es 300.000 kilómetros por segundo. Que hace referencia a la velocidad de la luz. La velocidad de la luz. Listo. De la velocidad de la luz. Bueno, entonces en ese orden de ideas, las únicas dos variables que, digamos, cambian con respecto al estudio de las ondas electromagnéticas o las que varían son la frecuencia y la longitud de onda. La longitud de onda. Entonces, en ese orden de ideas, ahí nos vamos a quedar. ¿Listo? ¿Qué pasa? Pues en principio, pues la luz como tal o la onda electromagnética no se definían, ¿sí? O sea, no se contemplaban, sino pues digamos que a principios o a finales, a mediados del siglo XIX, con, eh, con Faraday, ¿sí? Con la ley de Faraday, que es el que ya nos habla y nos dice que sí existen ondas electromagnéticas, ¿sí? Como los imanes y todo lo demás, que nos permiten, digamos, que viajan a través de nosotros y que esas ondas pues viajan pues, desde el cielo, desde el sol hasta la Tierra. Obviamente hay que tener en cuenta de que Faraday pues, fue más adelante o fue más contemporáneo a todas las explicaciones y todo lo referente a lo que hablaba Huygens. Recuerden que ¿qué hablaba Huygens? Huygens decía que la luz era una onda, que la luz era una onda longitudinal, ¿sí? Que era una onda longitudinal porque se propagaba a través de un medio el cual él denominaba el éter, ¿sí? Lo cual él denominaba el éter. Ya veamos qué pena hago que un paréntesis, ya habíamos quedado que la asistencia, yo decía en el momento en el que se ponían la asistencia, ¿listo? Qué pena con ustedes, pero pues ya se les había dicho que la asistencia se solicita cuando el docente la solicite. ¿Listo? Cerramos ahí. Entonces, recuerden que Huygens dice que todo el espacio está lleno de una cosa que se llama éter. Y ese éter es el que permite que la luz viaje desde el Sol hasta la Tierra. Muy parecido a cómo viaja el sonido a través del espacio. ¿Sí? Muy parecido a lo que eh, el sonido viaja a través del aire y del espacio. Entonces, Faraday, pues en su estudio de la electricidad, pues se da cuenta de que los campos magnéticos se relacionan con los campos eléctricos y viceversa,
Y de esta manera, entonces, pues podemos destacar ahí la situación de esa prioridad. ¿Qué pasa? Faraday no fue estudioso, o sea, él nunca estudió, no pudo estudiar, su familia era muy pobre y él nunca estudió, pero sí fue como un físico experimental donde netamente lo hizo eh, de manera empírica. ¿Quién fue? Maxwell, ¿sí? Un matemático que se llama James Clerk Maxwell, el que lee todos los enunciados de Faraday y los condensa en cuatro ecuaciones que son las denominadas las cuatro ecuaciones de Maxwell, que es las que recopilan toda la parte electromagnética de la materia, bueno, de la física en ese momento, más o menos finalizando hacia 1890, más o menos. Entonces ahí está. Esas cuatro ecuaciones ya hablan netamente de la matemática de todas las ondas electromagnéticas. Son ecuaciones diferenciales que, pues digamos, hacen caso a todo lo que, digamos, alcanzamos a ver el semestre pasado, que fue pues, el campo eléctrico, que es la ley de Coulomb, el campo eléctrico, toda la parte de la ley de Ohm, la ley de Ampere, todo ese tipo de cosas y de fenómenos que alcanzamos a ver el semestre pasado con física eléctrica, se reúnen o se condensan en esas cuatro ecuaciones. Entonces ahí sí ya digamos quedó postulado todo de manera matemática esa situación. ¿Qué pasa? Que más o menos hacia 1990, 1890, perdón, 1890, pues se hablaba de las ondas electromagnéticas, ¿sí? Y se conocía lo que era el espectro, ¿sí? Recuerden que quién es el primero que habla de espectros. Newton. Newton es el primero que ve el espectro electromagnético de la luz o el espectro de la luz blanca y se da cuenta de que la luz blanca pues está conformada por todos los demás colores del arco iris, ¿sí? Pero pues acá en 1890 ya se habla del espectro, pero no se habla de manera matemática, sino también de manera empírica. De manera empírica. ¿Qué pasa en 1890 o mediados, por ahí cercanos, 1886 más o menos? Aparece un científico que se llama J.J. Thomson. J.J. Thomson. J.J. Thomson, físico destacado, mm, físico destacado, pues él estudia lo que se llaman los tubos de rayos catódicos, los tubos de rayos catódicos. Estos tubos, pues son los que utilizaban los televisores y los monitores, pues de, digamos, los viejitos, los que tienen esa barriga. Ellos tienen un tubo de rayos catódicos que impulsa electrones a través de un campo magnético. Entonces, en sus estudios, pues él encuentra una partícula esencial o encuentra que hay algo que fluye y son los electrones. ¿Sí? Él es el que encuentra los electrones y pues propone un modelo atómico, ojo porque todo sale de la experimentación, él propone un modelo atómico que se le llama el pudín de pasas. Entonces él en principio dice que hay un núcleo un átomo sólido y que sobre ese núcleo pues están los electrones, ¿sí? Están los electrones aquí de carga negativa, ¿sí? Por eso se le llama pudín de pasas, porque pues se le dice que las pasas están ahí encima, es como cuando usted tiene un arroz de leche y le echan ahí encima las uvas pasas, eso es digamos, la representación de ese modelo atómico, y que adentro, bueno, todo está cargado de manera positiva. Entonces, aquí aparece una situación y es que aquí el átomo debe ser estable. El átomo es electrónicamente neutro. ¿Qué quiere decir? Que las cargas positivas deben ser iguales a las negativas. O sea, todas las cargas negativas deben ser iguales a las cargas positivas. Y pues obviamente se atraen teniendo en cuenta pues la ley de Coulomb, obviamente.
Listo. ¿Qué pasaba con este modelo atómico? Y decía que netamente el átomo era sólido, era una esfera, mejor dicho, como un balón, y que ese balón pues tenía pues ese comportamiento extraño. ¿Qué pasa? Más adelante, aproximadamente en 1906, podríamos decir, aparece un señor que se llama Ernest Rutherford. Científico pues muy apreciado, un científico pues partícipe de la Alemania nazi. Bueno, pues él pues traicionó a la Alemania nazi, o sea, después de la Primera Guerra Mundial, porque estamos hablando de 1906, más o menos se está iniciando la Primera Guerra Mundial, pero aún así Alemania pues está dando todos sus mejores científicos para la exploración de la física, ¿no? O sea, todavía ahí Alemania pues no está tan, digamos, alzada científicamente como lo hace en la Segunda Guerra Mundial. Entonces hay que tener en cuenta de que los científicos en esa época pues estaban más interesados en los estudios, digamos, más teóricos que aplicativos, por así decirlo. Pero pues ya estaba estallando dos corrientes científicas físicas que son la cuántica y la relatividad. Entonces recuerden que en esta época también está Einstein. Einstein también habla con Thomson, Einstein también habla con Rutherford. Pero más que eso, bueno, centrándonos en la idea, Rutherford hace un experimento donde coloca una placa de oro y la golpea con radiación alfa, beta y gamma. Recuerden que la radiación alfa, beta y gamma son las radiaciones más nocivas para el cuerpo humano. Entonces, ¿qué pasa con esa radiación? Entonces, si las suposiciones de Thomson son ciertas, pues los átomos o la radiación va a repelerse, ¿sí? O sea, se va a devolver, se va a reflejar. Y no ocurrió eso. Lo que se dio cuenta era que la radiación seguía derecho, ¿sí? Alguna de esas partículas cargadas llegaban a la placa y cambiaban de dirección, ¿sí? Cambiaban de dirección y muy poquitas chocaban con la placa y se devolvían, ¿sí? Muy poquitas. Entonces, podemos estar hablando que el 80% de la radiación seguía derecho, el 10% se reflejaba y el otro 10% pues se reflejaba. Entonces, esto iba en contra de lo que decía o lo que suponía Thomson frente a que el átomo era como una esfera, porque pues no lo es así. Aquí se dieron cuenta de que el átomo es hueco y entonces pues Rutherford propone un modelo atómico diferente. Él dice que en el centro, que hay una parte central, la cual pues, se llama eh, núcleo, donde pues ahí están los protones. Vamos a pintar los neutrones aquí como de amarillo. Los neutrones, ¿sí? Pero a esta parte pesada le llama él el núcleo. Y alrededor de ese núcleo, pues entonces tenemos que que los electrones, perdón, giran en torno a ese núcleo, pues siguiendo unas órbitas, pero elípticas, que es el típico modelo atómico que nosotros conocemos. Entonces es el modelo atómico de Rutherford, ¿sí? Este que estamos aquí, que estoy dibujando aquí en este momento. Entonces los electrones viajan, ¿sí? Los electrones viajan alrededor de ese núcleo pesado, ¿sí? Que está conformado por protones y neutrones. Y entonces, pues ahí, pues también mantiene la misma estructura, ¿no? Entonces, en principio es vacío. Y segundo, pues sigue manteniendo la estructura de que es electrónicamente neutro, ¿sí? Aquí ya, pues Rutherford propone otras dos partículas elementales, que son los protones y los neutrones. Entonces dice que si hay dos electrones, deben haber dos protones para poder equilibrar pues la parte eléctrica de ese átomo.
Los neutrones pues ya dependen de otras situaciones. ¿Sí? Entonces recuerden que si nosotros enriquecemos el núcleo con neutrones, pues se produce inestabilidad en el núcleo y puede provocar pues obviamente alteraciones en su energía, y ese es el principio de la bomba atómica. Entonces Rutherford, por ejemplo, más o menos hacia 1940-42, es llamado por la Alemania nazi para que construya la bomba atómica, para que utilice sus conocimientos y construya o realice o haga una bomba atómica. O sea, Alemania ya estaba un paso más adelante que Estados Unidos en crear una bomba atómica. Y era por los avances de Rutherford. Rutherford se negó, ¿sí? Rutherford se negó, o sea, traicionó a la Alemania nazi. Entonces, él no era nazista. Eh, por eso muchos científicos emigraron a Estados Unidos, como Einstein, ¿sí? que fueron a Estados Unidos. Muchos se fueron de Alemania, ¿sí? Pero muy pocos se quedaron. Por ejemplo, Planck, o sea, Max Planck es alemán y él sí se quedó con Alemania. Pero pues las contribuciones de Planck a la física pues están más dadas hacia la mecánica cuántica y no hacia, digamos, a la parte bélica o a la parte que necesitaba pues la Alemania en ese entonces. En cambio, Rutherford sí, él sabía que al aumentar la cantidad de neutrones de un núcleo, entonces lo desestabilizaba y podía crear energía. Y esa energía pues se producía pues en grandes cantidades, pues digamos excesivas, y producía una bomba atómica. Entonces él llevarse su secreto, prefirió llevarse su secreto pues a, a- a otros lados y pues obviamente a la tumba porque no, no volvió. Eh, en ese orden de ideas, pues Alemania, pues si hubiera tenido bomba atómica, pues la historia hubiera sido muy, muy diferente, ¿sí? Pero Alemania ya refinaba, ya explotaba plutonio y uranio. Pero bueno, esa es otra historia. Bien, ahora miremos acá. Bueno, entonces con el modelo atómico de Rutherford se podían explicar los espectros, por qué sucedían los espectros electromagnéticos, pero no entendían cómo una órbita elíptica podía pues mantener estabilidad en el núcleo. Entonces, rechazado por ese lado. Hasta en 1912 aparece un señor que se llama Niels Bohr. Niels Bohr. Niels Bohr es en principio discípulo de Rutherford. En principio es discípulo de Rutherford. Y pues él hace toda su tesis doctoral a partir de los postulados de Rutherford, pero pues también de todos sus estudios frente a, pues, al modelo atómico y las estructuras atómicas y todo lo demás. Entonces él dice en principio que las órbitas de los electrones son estacionarias. Eso abre una contribución o una idea muy, muy, muy grande, porque es lo mismo que sucede con los planetas y el Sol. Entonces, nosotros no caemos precipitadamente al Sol, ¿sí? Seguimos una órbita geoestacionaria, así como los satélites alrededor de la Tierra, o como la Luna alrededor de la Tierra. Entonces, si es una órbita geoestacionaria, entonces el electrón, entonces los electrones giran en torno a órbitas precisas, ¿sí? Entonces son órbitas precisas, son órbitas que dependen del momento angular. Entonces ese es el electrón por acá y por acá otro electrón. Sí, listo. Entonces, ¿cuál es la otra situación acá? Entonces se cuantiza, entonces aparece otra cuantización, entonces se cuantiza
o de la segunda cuantización, se cuantiza el momento angular. Listo. Al cuantizar el momento angular, pues entonces los electrones ocupan ciertos espacios precisos dentro del átomo. Lo segundo, pues son los niveles de energía. Los niveles de energía. Entonces, cada uno, o sea, cada electrón, pues maneja un nivel de energía específico, claro, único, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vieron química, no sé si alcanzaron a ver los subniveles de energía, donde hablaban de que pues es el 1s2, 2s2, 2p6 y así sucesivamente. De aquí, de este postulado aparece eso, pero bueno, aquí va un chasco, bueno, un plus, un bonus, que es el principio de exclusión de Pauli. Gracias a el principio de exclusión de Pauli, pues se puede reconstruir toda la tabla periódica a partir de ese modelo atómico. Porque pues los electrones, no pueden haber dos electrones con las mismas características en el mismo nivel de energía. Entonces, por eso en la primerísima capa de energía, solo pueden haber dos. ¿Sí ven aquí? Por eso en la primera órbita, solo pueden haber dos electrones. Entonces, todos los modelos de electrones de niveles de energía que van a ver o que de pronto vean en algún futuro, entonces en la primera órbita siempre van a tener dos electrones, solo van a haber dos electrones. En la segunda capa, pues ya pueden haber 8 y así sucesivamente, hasta completar, digamos, el 100 o el 200, el elemento número 120. Pero todo depende del principio de exclusión de Pauli y otros conceptos pues, más exagerados o más avanzados, por así decirlo. Y por último, pues el cuarto postulado de Bohr, pues es las transiciones entre los niveles de energía. Listo. ¿Qué nos dice? Pues entonces vamos a suponer que este electrón, o sea, tenemos aquí este electrón azul, este azulito de acá arriba, este E1, sale aquí una marquita. Entonces, este electrón tiene una energía X, ¿sí? Tiene una energía E1. Listo. Y dio la casualidad de que él saltó de una órbita más grande a una órbita más pequeña. O sea que cambió a una energía E2. No puedo ubicar aquí el... Listo, una energía E2. Entonces, el cambio, hay una transición de energía. Entonces, ese delta de E va a ser igual, ese delta de energía o ese cambio de energía, entonces va a ser igual a la energía 2. Recuerden que la final me las iniciales siempre. Y pues que eso va a ser proporcional a la constante de Planck por la frecuencia. Entonces, recuerden que H es la constante de Planck. La constante de Planck, que es la constante de la cuantización, es la primera cuantización. Entonces, fíjense aquí lo que sucede. Entonces, cuando un electrón, ¿sí?, pasa de una órbita más grande a una órbita más pequeña, entonces pierde energía, ¿sí? Debe hacer algo. O sea, él tiene una energía E1 que es mayor que E2, ¿sí? Entonces esa energía E1 es mayor que E2, ¿sí? Entonces, él va a expulsar un fotón. Entonces, como tiene una energía, cierta cantidad de energía, y está en cierta órbita y baja a otra órbita, entonces él emite un fotón de energía. Ese fotón,
¿sí? O esa energía que desprende, entonces es equivalente a H por la frecuencia. Es que puse B y E, ¿verdad que nosotros no hemos trabajado esa letra? Aquí hemos trabajado siempre la F para la frecuencia. Entonces H por la frecuencia. Entonces esa energía entonces, depende de la frecuencia. Con esta frecuencia, pues eso va a depender si es rojo, si es azul, si es amarillo, si es morado, si es ultravioleta, si es gamma, bueno, eso ahí va a depender, ¿sí? Entonces ese fotón, si está dentro del espectro visible, pues va a tener un color. Y si un electrón, entonces acá, si un electrón pasa de una órbita más pequeña a una órbita más grande, entonces también, si pasa de E1 a E2, ¿sí? Entonces hay un delta de E, donde sería E2 menos E1. Entonces también él va a absorber energía de un fotón, ¿sí? Entonces, en este caso le llegó un fotón. Llegó un fotón de luz, ¿sí? Puede ser, digamos, de color morado, y golpeó este electrón. Y cuando golpeó este electrón, pues este electrón tiene que hacer algo con esa energía, ¿sí? Tiene que hacer algo con esa energía y entonces sube una órbita, ¿sí? Entonces pasa de una órbita a la otra. Listo. Cuando hace ese tipo de transiciones, cuando hace ese tipo de transiciones entre órbitas, que los electrones pasan de una a otra, ¿sí? Y se mueven, pues ahí es donde producen luz o absorben luz, ¿sí? Por ejemplo, los tubos de luz que nosotros usamos en la casa o que vemos en las oficinas, o bueno, los tubos, todos lo conocemos. Esos tubos internamente pues tienen un gas particular, a veces es argón, a veces es mercurio, a veces, bueno, tienen algunos aleaciones, bueno, algunas mezclas de elementos, ¿sí? A veces es neón, ¿sí? Los que son de rojo, morado, azul, tienen neón, pues ¿qué hacen? Que se les aplica energía, ¿sí? A través de la corriente, entonces la corriente les produce energía, excita los átomos y hacen que pasen de órbitas más pequeñas a más altas, ¿sí? Y emitan pues ese color característico. Llegará un momento en el que ya, mejor dicho, los electrones, o sea, ya están, mejor dicho, cada uno de esos átomos están ionizados, o sea, no tienen electrones para poder mover y ahí es donde pues efectivamente pues se funde. O se acaba el gas interno o se daña, digamos, el sistema eléctrico de ese tubo o de ese bombillo que hay ahí. Entonces, eso es lo que sucede. Entonces, por eso particularmente siempre le dicen se le acabó el gas. Entonces, uno, ¿cómo así que los gases producen eso? Pues por eso. Entonces, porque la energía eléctrica, entonces ahí por medio de electricidad se excita ese gas interno y ese gas, pues internamente los átomos se excitan y pasan de órbitas más pequeñas a órbitas más grandes y emiten luz. Y emiten luz. Ya si queremos absorber luz, pues es un proceso un poco más complicado, pero pues eso se puede hacer. Entonces, de ahí nace la luz. La luz nace de las transiciones de energía. La luz nace de las transiciones de energía que hay internamente en los átomos. Entonces, en el Sol, por ejemplo, el Sol está compuesto netamente de hidrógeno, ¿sí? Que en su interior, por tener pues esa presión y esa temperatura y demás, los átomos de hidrógeno chocan entre sí y al fusionar se producen átomos de helio. Entonces, imagínense la fuerza tal que choca dos átomos de hidrógeno y se produce uno de helio. Entonces, al hacer eso, pues produce mucha energía. Entonces, hay transiciones entre los electrones de los átomos de helio, ¿sí? Y pues obviamente eso hace muchísima energía, produce muchísima energía y por eso produce tanta luz. Entonces, por eso hay estrellas tan grandes, mucho más grandes, gigantes, grandísimas. El Sol simplemente es una estrellita a comparación
de otras estrellas mucho más grandes, pues que ya de que hacen ese mismo proceso y producen tanta luz que puede llegar hasta acá, ¿sí? Entonces, esa es la situación. Entonces, ¿la luz nace de dónde? La luz nace de el interior de los átomos, ¿sí? Entonces, cuando un bombillo pues, choca con la luz de un bombillo, ¿sí? Que choque contra nosotros, entonces nuestro cuerpo pues está absorbiendo luz y pues al mismo tiempo la emite, ¿sí? Entonces absorbe y emite. Las cosas, los objetos, todo lo que tenemos a nuestro alrededor absorbe luz y también la emite. ¿Cómo la emite? Pues la emite en forma de fotones de ciertas características o de cierta frecuencia. Entonces esas frecuencias pues son las que dependen del espectro visible. Entonces allá vamos. Cuando Bohr propone esto, pues obviamente todas las situaciones empíricas sobre espectros electromagnéticos ya dejaron de ser empíricas y se pudieron hacer de una manera matemática. Entonces, obviamente, si había una explicación matemática o faltaba reconocer toda esa parte del modelo atómico de Bohr para poder pues, explicar todos esos fenómenos de una manera más pertinente. ¿Qué pasa con Bohr? Hablamos aquí de que el electrón pasa de una órbita más pequeña a una órbita más grande, pero el electrón para pasar de una órbita a otra es como si desapareciera, así al estilo de Goku, se teleporta, ¿sí? Entonces desaparece y aparece en el otro lugar. Él no viaja ni camina, ni se ve un rastro, ni se ve que el electrón pasa por un lado como la flechita que aquí pinté, ¿sí? O sea, no, no se ve. Entonces, el electrón es como si desapareciera y apareciera en su otra órbita como por arte de magia. No hay rastro, no se ve qué pasa, o sea, han revisado esto muchas veces, tanto así que a partir de eso nacieron pues unas otras ramas de la mecánica cuántica, en donde se explican de que el electrón, pues digamos de una manera exagerada, bueno, no sé cómo tomarían ustedes estas ideas, pero dicen que el electrón apenas recibe el fotón, viaja hasta un mundo paralelo y vuelve, ¿sí? Entonces, es como si el electrón tomara esa energía y se va a un mundo paralelo y del mundo paralelo pues nos envía el que tiene mayor energía. Entonces, dan existencia de mundos paralelos, ya hablan de otras realidades, de situaciones en las que los electrones pues viajan a través del espacio. Entonces ahí con Bohr y Einstein se crean pues muchas discusiones porque para Bohr la información viaja más rápido que la luz y pues para Einstein la luz es el objeto más rápido que hay en la naturaleza o en el universo. Entonces, eso pasa. Hace más o menos 15, 20 días hicieron un laboratorio, o bueno, hicieron un experimento donde ya pudieron, en principio, teleportar información de un lado a otro a través de fotones de luz y revisaron que efectivamente el universo pues está entrelazado, o sea, todos los fotones que hay en una habitación están entrelazados con nuestros fotones, o sea, el universo está entrelazado. Si usted tiene una persona al lado, esa persona está entrelazada con usted de manera cuántica. Entonces, los fotones están viajando de un lado a otro, llevan información de un lado a otro. Entonces, todo ese tipo de situaciones y de circunstancias teóricas son las que se están aplicando en este momento para la tecnología que estamos usando, porque ya usamos tecnología pues de esa época. Eh, ya se está haciendo avances frente a pues, inteligencias artificiales, teleportación de información, eh, energías, pues muy altas energías. Están hablando también de crear aparatos de fusión nuclear. Entonces, son muchas cosas que ya aparecen. Bien. Entonces, como les decía, pues la luz, ya podemos hablar netamente de la luz. Pues la luz es la que nos permite ver, nos permite observar, nos permite pues tener el entendimiento de nuestro alrededor, de la naturaleza, nos permite medir de manera instantánea y pues es el objeto más rápido en el universo para nosotros, ¿sí? Para nosotros. Mm, Y
pues como viaja tan rápido, pues para nosotros es instantáneo lo que nosotros hacemos, a comparación del cosmos. Entonces, ¿qué es la luz? Es la energía electromagnética que se comporta como onda y como partícula. La luz es todo aquello que pueda estimular nuestros ojos. En términos de la relatividad general, es el objeto más veloz en el universo y ningún otro objeto puede superar esa velocidad. Entonces, cuando un objeto ya tiende a acercarse a la velocidad de la luz, empiezan a ocurrir situaciones muy extrañas, como que el tiempo se dilata, las distancias se dilatan. Sí, a veces hay situaciones que empiezan a suceder cuando los objetos empiezan a llegar a las velocidades cercanas a la de la luz. Entonces, por ahora la humanidad está muy lejos de superar esa velocidad, que es un sueño que se repite pues, en muchas de las películas de ciencia ficción. Entonces, por ejemplo, en Star Trek, la velocidad warp es la velocidad que supera la velocidad de la luz. Y en Star Wars también sucede la misma situación. Entonces, ahí está. La luz, aunque es el objeto más rápido del universo, a distancias grandes, o sea, cosmológicas, o sea, en el espacio, es simplemente un parámetro de medida, por ello usamos el año luz como una unidad de distancia, es decir, lo que recorre la luz en un año. Entonces, el año luz es una unidad de distancia, no de tiempo, de distancia. Entonces, cuando nosotros decimos es que nuestra estrella más cercana está a 4.2 años luz, entonces es lo que se demoraría la luz en viajar 4.2 años. A velocidad de nosotros, o sea, lo que podemos viajar en este momento, la humanidad se demoraría más o menos como 100.000 años. Mucha distancia. Hay fuentes luminosas, entonces fuentes primarias, secundarias, ¿sí? Entonces una fuente primaria pues es el que emite luz propia como el sol y fuentes secundarias pues es la luz emitida pues por los bombillos y demás, o sea que hay que utilizar un segundo, una segunda situación para que funcione. Los planetas, la luna por ejemplo, pues ella refleja la luz del sol, no es una fuente primaria de luz, pero el sol sí, es prácticamente las únicas. Bien. Entonces la luz se produce en el interior de los átomos, es un proceso llamado emisión cuántica de luz. Este proceso pues se explica en el modelo atómico de Bohr. Entonces aquí pues volvemos a la misma situación, pero pues bueno, ya lo explicamos, que es cuando ocurre la transición, las órbitas cuantizadas, órbitas alejadas del núcleo, tienen mayores niveles de energía que las demás. Entonces ahí están los electrones que están en sus órbitas estacionarias y pueden saltar, ¿sí?, a otras órbitas en otro nivel de energía. Entonces, cuando un electrón entonces pasa de una órbita más pequeña a una órbita más alta, entonces, pues absorbe un fotón y si va de una órbita más alta a una órbita más baja, pues entonces emite un fotón. Entonces, la energía de un fotón depende del salto cuántico que lo generó. La energía de un fotón es proporcional a la frecuencia de la onda asociada. Entonces ya si es de color azul o es de color rojo, pues depende netamente de la frecuencia a la cual se emitió esa energía. Entonces, si el fotón, ¿sí?, si el fotón se emitió de color rojo o estamos viendo un objeto de color rojo, pues es porque las transiciones electrónicas atómicas en el interior del objeto están emitiendo a esa frecuencia. ¿Sí? Entonces, acuérdense, si un objeto es de color rojo, ¿sí?, entonces es porque las transiciones internas de los átomos están generando fotones de la frecuencia rojo. Bueno, esto ya lo habíamos hablado. La reflexión, esto ya lo habíamos hablado. Bueno, entonces aquí está el espectro. Entonces, el espectro electromagnético es una cosa muy bárbara, es una cosa pues muy grande que se extiende desde la corriente y el teléfono, o sea, desde las ondas de radio hasta la radiación alfa, beta y gamma. Fíjense que el espectro visible es muy pequeñito, o sea, nuestros ojos solo observan una parte del espectro, que es el espectro visible,
que solo es este pedacito de acá. Solo es este pedacito, que va desde el rojo hasta el violeta. ¿Sí? Desde el rojo hasta el violeta. Aquí están contenidos los 256 colores que podemos diferenciar. Todo lo que esté al lado derecho del espectro visible son las que nosotros podemos denominar ondas de alta energía u ondas ionizantes o radiación ionizante u ondas ionizantes. ¿Qué quiere decir ionizantes? Que si nosotros aplicamos algún tipo de esta energía o de esta parte del espectro sobre alguna superficie, pues va a arrancar electrones, ¿sí? Va a desprender electrones de su estructura molecular, ¿sí? Entonces, si a usted le aplicaron o le están haciendo una radiografía, pues le están aplicando rayos X, ¿cierto? Le están aplicando rayos X. Si a usted le aplican rayos X sobre, pues digamos, su brazo, su pierna, bueno, la superficie, pues le están extrayendo también electrones, ¿sí? Entonces está ionizando electrones y entonces le van a quedar a usted huecos. Esos huecos pues se deben llenar de alguna manera. Entonces, ¿qué pasa cuando esos huecos o esos electrones no se pueden rellenar tan rápido? Entonces se rompen los enlaces iónicos y covalentes que hay en la unión entre nuestras moléculas. ¿Sí? Entonces, la unión de nuestras moléculas, de nuestra piel, de los átomos de nuestra piel, por ejemplo, de nuestros huesos, de nuestros tejidos, al recibir pues, esos rayos X, pues se rompen. Entonces, cuando uno recibe radiación, alcanza uno a sufrir cierta cantidad de daño y pues esos enlaces se rompen. El cuerpo los repara. ¿Sí? Ustedes saben que el cuerpo humano pues, es una máquina muy eficiente y él repara todo. Él las repara. Cuando no las puede reparar, ¿sí? Cuando no puede reparar eso, entonces pues se crea lo que posiblemente pues es cáncer. ¿Sí? Entonces el cáncer, ¿qué es? Pues digamos la producción en masa de células dañadas. Entonces, que son producto de este tipo de situación. Entonces, cuando nosotros recibimos ya radiación, ¿sí? Como tal, digamos, una persona que esté expuesta, que sea un radiólogo, por ejemplo, un radiólogo que es el que, pues, digamos, aplica todo ese tipo de radiografías, se ve irradiado, pues llegará un momento en el que pueda despertar algún tipo de lesión por radiación. Las personas que viajan en viajes comunes o, bueno, internacionales, como los viajes internacionales van un poco más alto que los viajes nacionales, entonces alcanzan a recibir un poco más de radiación. Entonces esas personas, pues, deben de descansar un tiempo. Como nosotros lo hemos mencionado, pues la radiación la elimina el cuerpo, ¿sí? O sea, el cuerpo humano es capaz de eliminar la radiación, pero puede haber dejado, pues, secuelas frente a eso. ¿Cuáles son esas secuelas? Como estas ondas son ionizantes, tienen mucha energía. Entonces pudieron haber energizado alguna parte o alguna molécula que se pudo desestabilizar. Al desestabilizarse, pues por acá, digamos, supongamos que tenemos aquí una molécula, otra molécula, vamos a hacer así un modelo muy caniques, muy de canicas. Y entonces aquí está la partícula que está emitiendo energía. ¿Sí? Entonces emite energía, emite energía por todo lado. Al emitir energía, pues obviamente las moléculas que están al lado de ella, pues se van a ver afectadas. Entonces, como hay energía, pues tienen que hacer que esa energía se disperse de alguna manera. Entonces se van a empezar a mover, van a hacer los procesos mal, ¿sí? De sintetización de proteínas, todo ese tipo de cosas mal. Llegará un momento en que no esa molécula, pero sí la otra, ¿sí? O la célula que esté ahí al lado, pues haga el proceso mal. Sintetizó mal una proteína y se dañó. ¿Cuántas células producimos al día? Muchísimas.
Entonces, esa misma célula se multiplicó, digamos, se multiplicó hoy. Y luego creó dos, por ejemplo. O sea, se duplicó. Luego esas dos se volvieron en cuatro. Y esas cuatro se volvieron 16, ¿sí? Y así sucesivamente y se vuelve un crecimiento exponencial. Llegará un momento en el que esa célula dañada, pues, se convierte en un tumor. Y pues, digamos, cáncer y demás. Por el otro lado del espectro, entonces por el otro lado tenemos las ondas no ionizantes. Las ondas no ionizantes, que pues digamos en contrario a las ionizantes, pues estas no emiten tanta energía, ¿sí? No emiten tanta energía. Entonces por eso nosotros podemos estar al lado de microondas, por eso podemos tener pues ondas de radio, de luz, estar al lado de nuestros celulares y demás. ¿Qué pasa? Que por ejemplo la 3G, por ejemplo, que fue las primeras señales de celular que llegaron acá, de los Nokia, los Flechita, pues simplemente transmitía lo que era voz y algunos mensajes de texto, ¿no? Y entonces esas podemos decir que estaban por acá, ¿sí? Podemos decir que estaban por aquí en el espectro. Después llegó la 4G. Listo, la 4G pues la que ya conocemos, la que manejamos, transmite voz, video, mejor dicho, video, de todo transmite. ¿Sí? Con anchos de banda pues muy reducidos. Podemos decir que esos están por acá. Pero ahora quieren introducir la 5G. La 5G, pues obviamente el ancho de banda va a ser exageradamente amplio, ¿sí? Exageradamente amplio, pero pues hay un mito frente a eso y es que se supone que las 5G pues están echando más hacia este punto del espectro. ¿Qué pasa? Que si va a echar más hacia la derecha del espectro, pues se van a volver ondas ionizantes y eso sí produce radiación, aumentos de energía, daños en las personas y demás, ¿sí? Pero pues eso es, pues digamos desde el punto de vista pues físico, como estamos viendo en esta imagen, pues es imposible porque pues pasar de las radios de las ondas de radio y televisión, pasar por encima de las ondas, de las microondas y pasar por encima del espectro visible, pues sí, eso es imposible. Pero pues ahí están los mitos y la cosa. Es más, dentro de todas las cosas de mitos y todo de la pandemia, de este coronavirus que apareció en Wuhan, China, eh, se dice que querían eliminar o querían acabar con la población de Wuhan para construir ahí pues la ciudad tecnológica de 5G, o bueno, la parte tecnológica de la 5G. Entonces que necesitaban pues en principio acabar con la ciudad, con el pueblo, con las personas para poder pues obviamente construir toda la parte del 5G ahí. Entonces, otro mito, noticias ocultas. Bien, bueno, aquí tenemos, espérame, borramos todo esto. Ay, borrador. Bueno, aquí tenemos otra imagen del espectro un poco más detallado. Un poco más detallado, donde ya podemos apreciar pues aquí tres tablas o tres reglas o tres factores de conversión. Fíjense que aquí ya nos hablan de la parte ionizante. Miren, no ionizante, radiación ionizante. ¿Qué tan grandes son las ondas? ¿Sí? Entonces aquí está la longitud de onda en metros. Fíjense aquí. Miren el espectro visible dónde está. ¿Dónde está la radiación? Fíjense aquí la frecuencia. Entonces la frecuencia. Entonces aquí es menor frecuencia, aquí mayor frecuencia. Y aquí la energía en electronvoltios, de la cantidad de energía que produce una onda de esas. Les voy a dejar ahí un momentico para que la observen, la revisen, porque pues prácticamente ya terminamos. Listo, para finalizar entonces quería mostrarles aquí que eh,
pues un preludio, o bueno, más o menos lo que vamos a hacer en el laboratorio pues este semestre es revisar o observar el espectro de emisión de algunos elementos que se trabajan en la, pues aquí en, digamos, en los bombillos o en las lámparas que usamos a diario. Entonces, cada elemento de la naturaleza tiene dos tipos de espectro, el espectro de absorción y el espectro de emisión. Entonces, ese espectro de emisión es como la cédula, como la huella digital de cada elemento en la naturaleza. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el hidrógeno. Muy sencillo, muy fácil, pero pues cuando empieza a aumentar la cantidad de electrones, empiezan a aumentar, pues obviamente la cantidad de líneas brillantes que que se pueden observar. Aquí tenemos un ejemplo de varios elementos pues, de gases o de elementos de la naturaleza que se les puede observar el espectro de emisión, eh, pues tomados con un espectroscopio un poco más avanzado. Con el espectroscopio que vamos a realizar, vamos a observar algo así muy parecido, este tipo de patrones que tenemos aquí. Este se llama el espectro, un espectro continuo o un espectro discreto. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el espectro de una lámpara de estos ahorradoras de energía, que son a veces son de argón o a veces son de helio, no, o de argón, de xenón, de mercurio, de flúor, de fósforo, ¿sí? Entonces a veces están así. Por ejemplo, las de las calles, por ejemplo, las lámparas de las calles de alumbrado público están hechas de sodio. Entonces ahí, eh, con eso se puede observar. Esto es lo que vamos a observar cuando hagamos el laboratorio para que pues, se vayan a ir revisando. Listo, pues bien. Bien. Pero con ustedes tocó retirarme un poquito de afán. Bueno, pues como ven, ese pues es el, digamos, el paneo, la situación, todos los conceptos o más o menos los conceptos ahí a grandes rasgos de lo que se maneja en la parte de ondas electromagnéticas y sobre todo pues tener claros los conceptos del espectro y sobre todo el espectro electromagnético que nosotros pues particularmente pues estudiamos. Como les decía, aquí tenemos la lectura adicional, que pues es muy pertinente que la descarguen, la revisen, la miren y la lean, que es lo que está ahí pendiente. ¿Listo? Entonces ahí está. Eh, bueno, para la próxima semana, dentro de 8 días, tendremos lo que son ondas mecánicas y el sonido. Entonces aquí ya empezaremos a revisar la parte del sonido y demás. Y luego tendríamos pues la sesión del espectro. Entonces, yo creería que para dentro de 8 días les hago entrega de todo lo que hace, lo que se necesita para el espectro. Entonces, son materiales muy sencillos. Necesitamos cartulina negra cartulina negra y cartón paja, ¿sí? Aunque ya hay unos cartones paja que vienen pintados por un lado negro. Entonces, si lo logran conseguir, ese cartón paja pintado de negro por un lado, pues sería fenomenal porque nos ahorrarían pues varios pasos. Y ahí pues lo subiríamos. Luego tendríamos aquí algo del efecto Doppler, que ese pues también es muy sencillo, muy fácil, la clase es muy cortica. Y tendríamos ahí ya la entrega del segundo taller. Y lo que les decía del coeficiente de elasticidad de Young, que son las últimas clases para poder finalizar. Como ven, el tiempo se pasa súper volando. Entonces, pues, pero ya vamos, ya casi terminamos, ya casi. Entonces ya casi llega Navidad y los regalos y demás. Confinamiento y todo lo demás. Bien. Eso quería presentarles el día de hoy. Eso quería presentarles el día de hoy. Entonces, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Los escucho. Profe, lo que le comenté al inicio de la clase, Sí, bueno, sí, Ricardo. Pues entonces, bueno, espérame, ya abro aquí. No sé si tengan alguna duda, pregunta frente a lo que acabamos de ver.
Segundo corte académico. Este no es. Eh, ondas, ondas. Bueno, ahora sí, ¿qué era lo que me decías, Ricardo? Ese profe, mira, el primer ejercicio que tenemos, pues hablamos de las dos variables, espacio y tiempo, pero ya en la última parte no tenemos sino el tiempo. Ahí como tomo yo el espacio, como No, uno, en este como caso pi. uno la puede ignorar porque ahí puede ser que x es igual a cero. Ah, ok, Entonces en esas se pueden ignorar. ok, ok. Porque creí que de pronto en ese desfase horizontal o vertical se debería tomar como uno, bien sea positivo o negativo, pero bueno, no, ya. No, no, no. No, porque si ya le colocas uno, ya hay peso. O sea, ya uno es una consideración, puede ser grande o puede ser pequeña, pero es una consideración. Entonces, aquí lo que hay que tener en cuenta, aquí en esta parte lo que hay que tener en cuenta es que, por ejemplo, aquí x es igual a cero. Entonces aquí pues se eliminó, se fue, se canceló. Lo mismo sucede para la última. Entonces aquí Sí, x fue igual a cero. Y entonces por eso solo nos quedó la variable t del tiempo. sí, sí, correcto. Ah, ok, profe, no era esa duda que tenía. Entonces lo tomamos como cero, porque igual en el desarrollo de cada uno de los ejercicios, pues, eh, como hablábamos que si X lo tomábamos como pi medios o pi simplemente o 3 pi o lo que sea, pero esa era la duda que tenía, pero si ya lo tomamos como cero, pues listo, ya cero Sí, 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 no y hay se hace el problema. resto de las operaciones que se deben hacer y ya, y la gráfica. Vale. Sí, 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 ahí lo tomas como cero. Ahí lo tomas como cero. Ok, profe. Bien. Ahí los muchachos, no sé si tengan dudas, preguntas, algo que revisar. Aquí estamos en la parte de ondas y espectro electromagnético. Entonces, vean aquí el resumen de la lectura, teoría corpuscular y ondulatoria de la luz. Revisar los videos. Investiga el modelo atómico de Bohr y describe sus cuatro postulados. Con esto nos permite entender que la naturaleza de los fotones y los niveles de energía, o sea, algo muy parecido a lo que vimos el día de hoy. Desde su comprensión, solucione la pregunta ¿qué es la luz? Y pues investigar un poquito qué es el espectroscopio casero. ¿Qué es el Yo sí tengo una espectroscopio? pregunta. Ahí en Señor, la plataforma hay una parte donde están los quizzes. Hay uno que dice quiz del módulo de Young. Está sí. para el 27 de octubre. ¿Ese se mantiene o...? Ah, no, 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 Cristian. No, eso es para finalizar. De pronto lo puse 27 de octubre, pero es 27 de noviembre. Vale, profe. Profe, Sí. la actividad que había de los sonidos, ¿esa es evaluativa o formativa? No, esa no. Es más formativa. Es como para que jueguen, revisen. Ah, sí, ese 27. No, ese es 27 de noviembre, Cristian. Muchas gracias. No, el jueguito que hay ahí simplemente es para que entren, revisen, la miren. No, aquí es noviembre. Listo. Y ahora sí, quedó para el 27 de noviembre. Tu, tu. Bueno. Bien, ¿cómo les fue en el simulacro hoy? Ustedes que
Tienen que estar pendientes de eso, ¿no? Muchos de ustedes están pendientes de ese tipo de cosas en sus empresas. Nada, profe, solo charlas, que no se podía hacer en la evacuación ni nada de eso. Nada más como revisar toda la parte locativa y procedimental de un eventual simulacro de evacuación, más que todo eso. Y Ya veo. capacitación a las diferentes brigadas. Ah, sí, verdad que hay empresas que sí tienen todas sus brigadas listicas y capacitadas y todo, ¿no? Sí, señor. Bueno. Bueno, listo. ¿Alguna otra duda, pregunta? Profe, perdón, una pregunta. Dime. Estoy mirando nuevamente lo del ejercicio este. Bueno, yo Sí. sé que bueno, ya la variable X queda en cero, pero para desarrollar las operaciones para la gráfica, entonces ahí no lo tomamos sobre pi ni nada, ¿cierto? Sino ya son datos. Acuérdate que el periodo es igual. El periodo es igual a 2pi sobre t, ¿no? 2pi sobre Sí, b, donde b en este caso es 5, ¿cierto? sí, señor. Eso. Y el desfase es igual a menos c sobre b, pero c en este caso es 0 porque no está. Sí. Entonces ahí nos queda que el periodo es igual a 2pi quintos. Ah, no, porque 2 pi quintos. Un momentico, profe. 2 pi. ¿Por qué 2 pi sobre 2 pi quintos, profe? Acuérdate que la función ¿cómo es? Es de De xt igual a 2 seno 5t. 2 seno de 5t. 5t. Listo. Entonces recuerda que la función general va como y igual a seno de bx Sí, más o menos c, ¿cierto? Más o menos t. Bueno, esa es la sí, función señor. general. Entonces el periodo es igual a 2pi sobre b. Sí, Entonces ya sabemos quién es b. Es el número que acompaña la variable. En este caso sería el 5. Entonces sí. para este ejercicio sería 2pi, 2pi sobre 5. Este sería el periodo. Ah, ok, 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 ok. Ah, ok, claro. Sí, que nosotros estábamos haciendo prácticamente la operación 2 por el pi sobre Claro, no, b, no se que eso puede. nos daba 1,25. Sí, pero en este caso no se puede porque entonces no podemos saber hasta dónde va. Recuerden que este periodo es el largo de la función. Y entonces aquí el desfase es igual a menos c sobre b. Pues en este caso c vale 0. Entonces como c, bueno, menos c sobre 5. Entonces en este caso el desfase es 0. No tiene desfase. Eso quiere decir que la gráfica arranca en 0. Sí. Este sería el punto inicial. El punto inicial. Y el final, recuerden que el final de la función, entonces el final es igual a periodo más inicial. 2 pi quintos. Sí, entonces en este caso el final de la función pues sería 2pi quintos. ¿Cómo se graficaría esto de manera manual, por así decir? Entonces,
Uy, ¿qué pasó aquí? Bueno, aquí. Entonces 0. Hacemos como una regla de quintos. Un piquito, 2 piquitos, así. Sí. Entonces, hagámoslo por acá. Este sería pi quintos. Y por acá sería 2 pi quintos. Sí. Listo. Entonces, hasta ahí queda la función. Este es el final de la función. Entonces, es una función seno, arranca en 0, arrancaría Sí. en 0, 0, subiría hasta el 2, que esa es subiría hasta 2, baja por aquí, listo, baja hasta menos 2, y sube por allá. A ver, entonces venga a ver, vamos a ver si mi pulso da. Aunque es más el internet que cualquier otra cosa. Mira, ahí se quedó. Ah, no. Uy, es el internet. Está molestando. Bueno, algo así. Más o menos así. Sí. Listo. Entonces, de aquí hasta acá. Es el periodo. Sí, de aquí hasta acá. Entonces sería el periodo. Exactamente. Ah, listo, profe. Listo. T, que sería 2 pi quintos. Profe, estuvimos tratando de hacerlo en GeoGebra. GeoGebra, no. Hay unos datos que pide que son los 4, pero ahí lo llaman trasladadores. No, pero eso no tiene, no hay que hacer tanto. Pero cuando yo le doy la sola función 2pi, 2 seno 5t, me la envía, pues sí la grafica. Mira, aquí la tenemos. Mira, aquí está GeoGebra. Vamos a Sí, hacerla. 2 seno seno de 5t. 5x. No, aquí hay que utilizar Ah, x. ok. Y Sí, aquí así ya nos la da. graficó, mírala. Sí, sí. Pero entonces aquí vamos a cuadrícula. Venga, a ver. Aquí vamos a... Listo. Entonces, aquí en la parte superior derecha hay un menú donde hay un triangulito y un circulito. Ahí uno le da clic en el engrane, que es la configuración. Y donde en la Para que nos lo muestre en pi. FX, entonces le chuleamos aquí donde dice distancia. Y aquí sale pi medios. Entonces le ponemos que lo mide en pi medios, como una reglita de pi medios, de medios de medios. Y ahí ya quedó. Ah, ok, profe. Esa sería la función. Listo. Para que concuerde con la que tenemos allá. 5 pi quinto sería pi. Ok. Sí, una. Y lo que alcanzamos a hacer manualmente fue este pedacito nomás. Miren. Sí, sí. Esta primera curvita, esta primera oscilación. Esa fue la primera que hicimos. Sí, correcto, profe. Eso. Igual eso no nos va a permitir colocarle que sobre pi quinto y nada, máximo es pi medio, ¿cierto? Sí, sí, no. No se le puede poner otra. Sería formidable. Ok. Pues sí, estábamos más o menos en
en la idea. Nos faltaba ahí la parte de ponerle la distancia de los pi medios. Muchas gracias, profe. No, pues a ustedes hacer las preguntas. Bueno, ya vemos aquí a lista. Ya vemos a lista. Esta semana 10. Bueno, ¿qué pasó? ¿Regaste el pan? Que la niña. Bueno, Ricardo Camelo, aquí está. Listo. Lina Casallas. Presente, profe. Mayret Castillo. Presente, profe. Listo. Marcela Córdoba. Presente. Cindy Díaz. Presente. ¿Preguntas o respondes? Pensé que no me iba a escuchar, profe, le contesto. Presente, Marcela Córdoba. Listo. Harold Duarte. Presente, profe. Buenas noches. Listo. Buenas noches. Nicole Farieta. Qué pena, no escuché cuando me llamaste. ¿Quién? Cindy. Cindy, ¿digas? Sí, profe. Sí, ahí estás. Gracias, profe. Listo. Nicole, Presente, profe. Eric García. Eric, Presente, profe. Jamie García. Presente, profe. Diego Gómez. Presente, profe. Neison Guzmán. Presente, profe. Shirley Jiménez. Presente, profe. Listo. Andrés Machado. Presente. Dana Mesa. Dana. Presente, profe. Cristian Morato. Presente, profe. William Mora. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Lady Olaya. Lady. Andrés Ortiz. Andrés. Presente, profe. Listo. Listo. Carmen Rengifo. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches. Jessica Sabogal. Presente, profe. María Andrea Vargas. Presente, profe. Listo. Angie Vesga. Presente, profe. Buenas noches. Listo, buenas noches. Lady Cutiva. A Lady. Lady. Presente, profe. Sebastián Martínez. Sebastián. Diana Paola Marcelo. Diana. Ok, en chat tendríamos. Ay. No está. Karen Nanclares. Karen. Karen. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches. Listo, bien. Listo, regáleme por favor la asistencia en el chat, por favor.
Bueno. Bien, muchachos, entonces, cualquier duda, cualquier situación, con mucho gusto, pues por ahí estaré pendiente, desde el celular, el correo, plataforma, y pues desearles un bonito fin de semana. Cualquier cosa, pues con mucho gusto por aquí estoy. Pues como ven, sí, ahí se ha avanzado y ahí se podrá seguir avanzando. Cualquier duda, pues me avisan, ¿listo? Entonces, les deseo una bonita noche. Gracias, profe. Bueno, que estén muy bien. Gracias, profe. muchachos. Gracias, Gracias, profe, profe. muy amable. No, que Profe, estén hasta bien, que mañana. descansen. Gracias, profe. Feliz noche. Gracias, profe. Chao. Gracias, profe. Feliz noche.